Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Sabemos que al apóstol San Juan se le representa con un águila, como aparece en la parte inferior derecha de este retablo. Y se le representa así como un águila porque las águilas vuelan muy alto y tienen una vista pues que alcanza a ver muy de lejos. Y Juan vuela muy alto, tan alto que pues, pienso que él mismo no comprendía todo lo que escribía porque lógicamente estaba recibiendo inspiraciones y revelaciones. Por eso su Evangelio y el Apocalipsis y sus cartas, especialmente el Apocalipsis, son textos difíciles. Y también lo son los diálogos que recoge San Juan con los judíos. A partir del capítulo 5 empiezan las controversias muy fuertes que acabarán por llevarlo a la muerte con los judíos. San Juan los llama los judíos y uno dice, pues, ¿por qué los llama los judíos si tú también eres judío? No, porque cuando se escribe este Evangelio ya había quedado muy clara la división y había pasado la destrucción de Jerusalén en el año 70 y ya habían sido los cristianos completamente excluidos de la sinagoga. Antes, los primeros años iban a la sinagoga y seguían pues siendo judíos cristianos. Ahora ya eran cristianos. No solo habían sido excluidos, sino que habían sido expulsados. Es un evangelio lleno de simbolismos, son hechos reales, históricos, pero antecedidos por un mensaje de salvación. Y por otra parte tiene una estructura fácil de recordar. ¿De qué trata el primer capítulo de San Juan? Pues del prólogo, de ese pórtico maravilloso de la divinidad del Verbo y de su encarnación. ¿De qué trata el capítulo segundo? Pues de las bodas de Caná, el primer signo que hace Jesús para manifestar su divinidad. El capítulo tercero, pues, sobre todo, contiene el largo diálogo que mantiene con Nicodemo, que revela misterios muy profundos. Capítulo cuarto, otro diálogo, en este caso con una mujer pecadora, la samaritana. El capítulo quinto, que es en el que podemos detenernos, comienza relatando el milagro de la curación de un paralítico, que el paralítico no se muestra muy agradecido porque como que denuncia después a Jesús. Pero el caso es que al curar al paralítico, la curación tiene lugar en sábado. Y ahí empiezan los problemas. Ahí empiezan los judíos a descalificarlo. Y el Señor les dice, mi Padre actúa y yo también actúo. Por eso los judíos buscaban matarlo, no solo porque violaba el sábado, sino porque llamaba Padre suyo a Dios, igualándose así con Dios. Les causa una enorme extrañeza. Nosotros nos hemos acostumbrado, pero hoy podemos volver a tratar de asombrarnos y decir, un hombre es Dios, tú eres Dios, tu Señor eres Dios de Dios. Y efectivamente entendían que se estaba igualando con Dios, era algo fuerte.
nosotros lo confesamos, creo que eres el Hijo de Dios vivo. Y entonces empieza esta explicación difícil. Es bueno que no tengamos nosotros como miedo al oír la palabra de Dios o al leer el Evangelio, decir no estoy entendiendo nada. Bueno, pues vuelve a leerlo. Es que volví a no entender nada, pues vuelve a leerlo. No entiendo nada, pues entonces pártelo en pedacitos y ve viendo si entiendes cada uno de esos pedazos, de esos versículos. Y pídele luz al Espíritu Santo y dales vueltas, porque no están de más esas palabras. En la Sagrada Escritura no hay palabras de más ni palabras de menos. Y todavía, con mayor razón, las palabras pronunciadas por el mismo Hijo de Dios. Y entonces empieza a decirles cosas difíciles. Dice, así como el Padre resucita a los muertos y les da la vida, así también el Hijo da la vida a quien Él quiera dársela. Tú nos das la vida, Jesús. Son verbos que están en presente. El Padre da la vida y el Hijo da la vida a quien Él quiera dársela. El don de la vida. ¿Qué vida? Pues la vida nueva. Su vida. No solo porque la da en la cruz hasta la última gota de su sangre, sino porque nos comunica su vida divina. Nos da una nueva vida. Nos vivifica con la vida superior. Yo les aseguro, continúa, que quien escucha mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será condenado en el juicio, porque ya pasó de la muerte a la vida. Otra vez lo voy a volver a leer para que entendamos un poquito mejor. Yo les aseguro, quien escucha mi palabra y cree en el que me envió, pone dos condiciones, ya tiene la vida eterna. Y no será condenado en el juicio porque ya pasó de la muerte a la vida. Quien escucha mi palabra, bueno, pues qué importante es que diga, yo escucho tu palabra. Yo, por ejemplo, aprovecho mucho la lectura del Evangelio. Es una norma para mí muy, muy apreciada. También podré decir, yo suelo en mi apostolado recomendar, incluso podríamos decir antes que un libro de lectura espiritual, que lean el Evangelio, porque lógicamente no hay comparación. El que escucha mi palabra, escucha, no solo el que hace que se rebote en su tímpano el sonido de la palabra de Dios, sino el que la asimila, o sea, el que la encarna, el que la cree, la palabra de vida, el que la hace pues vida de su vida, el que vive de la palabra de Dios, escucha mi palabra y cree en el que me envió. Creo en el Padre de Jesús. Jesús siempre como que le da su lugar al Padre. Lo que hay que hacer es creer en el Padre y creen en el Padre, crean en mí. Entonces tiene la vida y la vida eterna. Tú ya tienes la vida ahorita y por eso entendemos por qué nuestro Padre hablaba tanto de la filiación divina, ¿no? Es que es esto, Jesús me está comunicando su vida. Yo tengo una vida biológica, sí, yo tengo una vida biológica, pues una vida psicológica, sí, pero tengo otra vida muy por encima de esas otras dos que son caducas y finitas y temporales. Tengo una vida, la vida de los hijos de Dios. Yo digo, ¿qué estoy viendo aquí enfrente de mí? Estoy viendo personas, pues no sé, si estuviera en una parroquia diría, estoy viendo personas ancianas, jóvenes, sanos, enfermos,
hombres, mujeres, niños, señoras, pues de todo tipo. No, estoy viendo hijos de Dios. Estoy viendo gente que está vivificada por la vida de Dios. Y dice, el que escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será condenado en el juicio, porque ya pasó de la muerte a la vida. Ya pasó. ¿Estabas en la muerte? Sí, estaba en la muerte. No sigas en la muerte. Pasa a la vida. Vive no solo por Cristo o con Cristo, sino en Cristo. En Cristo. ¿Cómo lo entendió San Pablo también y cómo lo enseñó? No soy yo el que vivo. Hay otro que me vive. Hay una vida que me está viviendo. Una vida que no es mía, la biológica o la psicológica, o la afectiva, sino la vida divina. ¿Qué es la vida eterna? Dice, ya pasó de la muerte a la vida y ya no será condenado en el juicio. Es decir, ya tendrá el cielo, ya está en el cielo. Y continúa el capítulo 5, pues que como decíamos, tiene mucha densidad. Dice, les aseguro que viene la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la hayan oído vivirán. Pues así como el Padre tiene vida en sí mismo, también le ha dado al Hijo tener la vida en sí mismo. Nosotros decimos, a ver, no entendí. Pues sí, no, como decíamos, a lo mejor tampoco San Juan entendió. Ya llega la hora, ya está aquí la hora. Dice, ya está aquí porque ya estoy yo aquí. Ya está el Salvador aquí. En que los muertos, ¿cuáles muertos? Pues nosotros estábamos muertos. Y bien muertos. A lo mejor a veces seguimos medio muertos. Somos como zombies, que está medio vivo, pero medio muerto, porque no acaba de vivir la vida divina. Y los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Estamos oyendo su voz. Estamos tratando de escucharla y de hacerla nuestra, esa voz que es reveladora, y lo hacemos todos los días. Todos los días oímos o leemos o escuchamos en el Evangelio de la Misa a alguna de las voces de Cristo. Y San María quiso además tener esta costumbre de decir, miren, antes de que se vayan a dormir, comenten una frase del Evangelio. Ojalá sean frases de Jesús. Pueden ser también de, no sé, se subió a una barca y se fue a la otra orilla, ya comento no sé qué de la otra orilla. Pero pues mucho mejor si digo algo de lo que Él dijo, una palabra suya. Oirán la voz del Hijo de Dios y los que la hayan oído vivirán. Y luego dice esto tan profundo, dice, así como el Padre tiene vida en sí mismo, también le ha dado al Hijo tener la vida en sí mismo. ¿Qué quiere decir? Pues que la vida es de Dios. La vida es un grandísimo misterio, absolutamente imposible de ser clasificado. Todos los tipos de vida, desde la más elemental hasta la vida superior, que puede ser la vida de los ángeles, por ejemplo, o la vida del Espíritu. Pero la vida es lo propio de Dios. Dios es el Dios de la vida, por eso es tan terrible el matar, ¿no? O el abortar, que al fin y al cabo pues es matar también. Porque es quitar algo de Dios. Incluso a veces podemos decir, por eso es tan importante, o es importante también respetar la naturaleza, ¿no? No andes ahí matando venados, ¿para qué andas matando venados? Mejor cómete una tortilla, ¿no? Es decir, quitando la vida a un animal de Dios. No es que sea pecado matar venados o matar a los cerditos, pero bueno, pues es la vida, Dios les da la vida, las da para nosotros, sí, pero de todos modos, pues así, matarlos por matarlos, pues no está bien. Le ha dado
al Hijo tener la vida en sí mismo. O sea, no es que solamente comunique la vida, es que es la vida. La vida es Dios, o Dios es el Dios de la vida. Por eso Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino me lleva a la verdad y la verdad me comunica así como una, no sé, como una lluvia benéfica, vida, me vivifica. Y por eso el Señor repite muchas veces esa misma idea. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces puedo decir, oye, ¿y cómo sé si tengo vida? ¿Cómo sé cómo está mi vida? Esta vida que me trae Cristo. Y pues es muy fácil. Ah, sí, es muy fácil, sí, es muy fácil. Pregúntate cómo está tu oración continua. Así vas a saber si está funcionando tu motorcito interior. O sea, tu vida nueva. El Catecismo de la Iglesia Católica dice, la oración es la vida del corazón nuevo. Si yo de repente me encuentro ya en cualquier momento orando, quiere decir que ya está la vida del corazón nuevo, más o menos establecida. Claro, puedo tener altas y bajas y de repente me pierdo y empiezo a vivir la vida puramente material, ¿no? Como si dijera, voy a estar solo viviendo de las noticias, por ejemplo, o del deporte. Pero cuando ya llega un momento en que dice, esta persona siempre está en diálogo con Dios, en comunicación con Dios, hablándole a Dios, oyendo a Dios, comentándolo, todo lo que le va pasando con Dios, diciéndole, pues no sé, qué bonito amanecer hiciste, o qué bonitas flores pintas para mí, o ¿sí? Lo que sea, cualquier realidad que nos pueda suponer contacto, y todo te lleva a Dios, todo te lo recuerda, todo es cauce para ir a Dios. Pues la oración es la vida del corazón nuevo. Y sigue diciendo el Catecismo, debe animarnos en todo momento. Entonces el motorcito, tú estás con el motor encendido, tu motor de la vida nueva es que estás en oración continua. Oración vocal, oración contemplativa, esa oración que se llama oración de simplicidad, que es sencillamente decir, bueno, pues tú estás aquí, yo estoy aquí, y te invito, vente, vámonos, camina conmigo. No te voy a decir nada, simplemente sé que estás conmigo, sé que no te apartas ni un instante de mí. Y por eso cita también el Catecismo a un padre de la Iglesia, a San Gregorio Nacianceno, que dice, es necesario acordarse de Dios más a menudo que de respirar. Qué bonito verlo en la vida de los santos, ¿no? Qué bonito ver cómo esto que dice Jesús, esto que dice, yo soy la vida, he venido para comunicarte la vida, para que la tengas en abundancia. O dice, como el Padre tiene vida en sí mismo, así el Hijo tiene la vida en sí mismo, se me manifiesta por el comunicar interior. Dice la vida del cura de Ars, cuenta una pequeña anécdota de una persona que lo conocía bien, que, bueno, lo trató mucho, que en primer lugar él decía después de muchos años que nunca había sido más feliz que cuando no tenía tanto trabajo sacerdotal, porque podía dedicarse muchas horas a la oración
y que ya lo hacía desde que era pastor no de almas, sino pastor de ovejas. Ya se dedicaba a orar. En medio del campo se hincaba y se ponía a orar horas y horas y horas. Pero que cuando ya no pudo dedicar este tiempo a orar, que porque pasaba 14 horas o 16 horas en el confesonario, lo que hacía era, al principio del día, hacía un acto intensísimo de amor a Jesús, de unión estrechísima con Él, y Dios le concedió la gracia de que hiciera oración todo el día, de que permaneciera en esta oración que se llama, como decíamos, de simplicidad, o oración afectiva, es decir, estás y estoy, estamos los dos. Oración afectiva, oración de enamorado, oración de corazón. Quien escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será condenado en el juicio porque ya pasó de la muerte a la vida. Tiene vida eterna. Vamos a conjugarlo. Yo tengo vida eterna, tú tienes vida eterna, nosotros tenemos vida eterna. Él tiene vida eterna. Ustedes tienen vida eterna. Ellos tienen vida eterna. Entonces tenemos que decir, pues gracias Señor, gracias, porque me has comunicado tu vida, porque ni me doy cuenta realmente, no la valoro, o no sé, se me olvida que me estás viviendo. Y a lo mejor si me pierdo, pues tengo que hacer como el cura de Ars, un acto intensísimo, decir, a ver, sí, yo vivo tu vida, tú estás en comunicación conmigo, yo quiero unirme estrechísimamente a ti en este momento y quiero que nada me separe de ti. Y entonces me va a decir, bueno, mira, tienes otra manera buenísima, extraordinaria, importantísima, que es recibe bien el pan de vida, no dejes de alimentarte del pan de vida. El pan que yo les daré es mi carne para la vida del mundo. El mundo vive de la vida de Dios o debe vivir de la vida de Dios. Es mi carne para que el que la come no perezca, sino que tenga vida eterna. Y por eso decimos, bueno, sí, yo vivo esta vida y por otra parte tengo que decir, oye, y qué gran responsabilidad tenemos todos de hacer mucho apostolado. Porque la gente no sabe o no entiende o no lo, pues ni siquiera se imagina que puede vivir esta vida. Qué gran responsabilidad, pues tener una vida de fe, pues realmente encendida y de entrega, decir, olvídate de ti, no vivas tu ego, por favor, ayúdame que me olvide, y que lo difícil no es que yo me aborrezca, porque eso también lo hacen los demonios, lo difícil es que yo me olvide de que existo. Pues qué gran responsabilidad hacer que se difunda esta vida, que la gente viva en gracia, pero que después la vida se esté manifestando en la comunicación continua con Dios y en el ansia del pan de vida, el pan que me vivifica. Entonces podemos decir, sí, yo no soy el que vivo, hay otro que me está viviendo, es Cristo que vive en mí. Y ojalá pueda llegar un momento en que digamos con San José María que tengamos muchos dulces sobresaltos. Si el dulce sobresalto es decir, ay, aquí estás. Ay, perdóname, se me olvidó que estabas conmigo, que estabas esperando que te hablara o que te oyera. El otro día oímos una canción que ustedes han de haber oído muchas veces porque tiene algo así como 500,000 de visitas, que es cuando
José ganó, bueno, no sé si ganó, pero cuando empezó su carrera artística cantando El Triste, y El Triste, pues dice eso, ¿no? Qué triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. Bueno, ojalá digamos nosotros, pues no estoy triste, sino al contrario, estoy muy contento, porque siempre estoy hablando de ti, o siempre estoy hablando contigo, siempre estoy comunicándome, y estoy hablando de ti porque quiero difundir esta vida, o quiero hacer conocer esta vida, quiero vivir esta vida, quiero agradecerte esta vida, quiero preguntarme constantemente, ¿y cómo está tu vida interior? ¿Cómo va tu vida interior? ¿Tienes muy rica tu vida interior? Muy floreciente, muy continua, muy alegre, muy agradecida, o es ahora sí que intermitente, ¿no? A veces y a veces y a veces. Bueno, pues haz lo que el cura de Ars. Es como cuando se está apagando una hoguera, o están apagando las brasas. ¿Qué hacemos? Pues tomamos no sé cómo se llama, una cosa de esas que echan aire, ¿no? Y le soplamos. Le soplamos y decimos, ya volvió otra vez a encenderse la flama, o por lo menos le soplamos con la boca. Y vuelve otra vez a agarrar un poquito de llamarada. Pues es lo que nos quiere decir, entre otras muchas cosas de las que pues quizá no acabamos de comprender todo lo que nos quiere decir Jesús en este pasaje del capítulo 5 del Evangelio de San Juan. Yo les aseguro, quien escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Pues así como el Padre tiene vida en sí mismo, también le ha dado al Hijo tener la vida en sí mismo. Ya está aquí la hora, les aseguro, ya viene la hora y ya está aquí, en que los muertos que están muertos y bien muertos, o que estábamos bien muertos, o que a veces parecemos que estamos muertos, oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hayan oído vivirán, ya viven. Ya fulanita está viva, estaba medio malita, pero ya está viva, ya está volviendo a vivir, está volviendo a tener como todo su organismo sobrenatural, su sobrenaturaleza en funcionamiento. Pues vamos a pedirle ayuda a San Juan. Dicen, ¿en qué medida habrá influido la Santísima Virgen en el Evangelio de San Juan? Pues seguramente mucho, porque tuvieron una convivencia muy cercana después de la muerte de Jesús, cuando Él la recibió en su casa. Y le decimos, sí, ayúdanos San Juan, ayúdanos María, ayúdanos vida, dulzura y esperanza nuestra. Vivifícanos como madre, tú eres madre que vivifica, como una madre que alienta a su hijo. Ayúdanos también a comprender un poco menos mal las palabras de Cristo. Ayúdanos a comprenderlas y también a vivirlas. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.